En el capítulo anterior de Clásicos Mundialistas hablamos del proceso de Colombia en el Mundial que jugó por primera vez en la historia, Chile en 1962, donde el técnico era Adolfo Pedernera, que en paz descanse. Nuestra selección ya llevaba una racha de 28 años sin ir a una Copa del Mundo. Y en este capítulo de Clásicos JP, el segundo será el proceso eliminatorio rumbo al Mundial Italia 1990. Primero con el médico Gabriel Ochoa Uribe, que en paz descanse, y después con el viejo Pacho por primera vez, Pacho Maturana con la selección nacional. Así que sin más, comencemos con esta historia. La selección colombiana jugó las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo México 86 bajo la dirección del director técnico Gabriel Ochoa Uribe. Muchos comprenderán que esta selección, y más que todo nuestro país en general, iba a organizar por primera vez en la historia una Copa del Mundo de mayores, pero el presidente en ese entonces decidió renunciar a ser el anfitrión de la Copa del Mundo y otra vez se fue para México. Pese a esto, el camino al Mundial del país manito por segunda vez después del 70 comenzó el 3 de marzo de 1985 y precisamente el director técnico era el médico Gabriel Ochoa Uribe. Y Colombia con gol de Miguel Augusto el Nano Prince, sí, el que jugó en Millonarios, en otros equipos y hoy en día director técnico con su bigote y demás, hizo el tanto de Colombia en un partido contra la selección de Perú. Por ende, la selección fue ubicada en el grupo 1 con Argentina, con Perú y con Venezuela. Y ese partido se jugaba en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Y claro, el partido se jugó el 26 de mayo de 1985, curiosamente el día del cumpleaños de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Pero 4 días más tarde, también en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con Maradona a la cabeza, la selección perdió 3-1 a la futura campeona del mundo, la selección de Argentina, con Diego Armando Maradona. Ojo, esa selección argentina era dirigido por otro médico, Carlos Salvador Vilardo. Y el primer tanto lo hizo en el minuto 43, el jugador Pedro Pasculi. Pero de inmediato el empate vino en las piernas otra vez de Miguel Ángel Augusto el Nano Prince. Aunque claro, ha sido todo un Miguel Ángel del gol, el Nano Prince para la selección colombiana. Después otra vez el jugador Pedro Pasculi y después Burruchaga, marcando en el minuto 85 el 3-1 marcador final, primera piedra en el zapato para la selección. Luego fuimos a Lima a empatar 0-0 con Perú en el Estadio Nacional. En cancha de River también se perdió 1-0 contra Argentina, donde esta vez Jorge Valdano hizo el tanto del partido para el equipo argentino del médico Carlos Salvador Vilardo. En el minuto 6 en el partido en San Cristóbal, el jugador Cadeño puso precisamente el 1-0 para el equipo venezolano. 10 minutos más tarde, el viejo Willington Ortiz colocaba el empate para el equipo colombiano. En el minuto 60, Hernán Darío el Arriero Herrera, el hoy técnico del Once Caldas de la ciudad de Manizales, puso el 2-1, pero después el jugador Añor puso precisamente el 2-2, marcador final en el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, para que finalmente Colombia se quedara con la tercera plaza y el repechaje contra la selección de Paraguay. En el minuto 15, Manuel Asisclo Córdoba puso el primero para Colombia en el Campín. Y en el minuto 28, de tiro penalti, una vez más, Hernán Darío el Arriero Herrera justamente puso el 2-0 marcador final de Colombia. Y con esto, con Argentina y con Perú, accedió uno de esos tiquetes al repechaje. Argentina se clasificó por vía directa a la Copa del Mundo México 86. Colombia únicamente jugó la primera vuelta del repechaje rumbo al Mundial de México 86. Primero en el Estadio Defensores del Chaco, con goles de Hins, Romero y Roberto Cabañas. El equipo paraguayo se fue arriba en el marcador 3-0 el 27 de octubre también de 1985. Pero Colombia quería clasificar a su segundo Mundial después de Chile 62.
Pero el jugador Buenaventura Ferreira puso el primero para el equipo paraguayo. Después en el minuto 66, Angulo, de nombre Sergio Angulo, sí, y el viejo Willington Ortiz, una vez más, colocando la victoria con sabor a derrota del equipo colombiano. Claro, el global terminó 4-2, ganando el equipo paraguayo. Por ende, Colombia se quedó fuera del Mundial del país manito, donde al final se clasificaron las selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Y el campeón fue un equipo suramericano como el equipo de Maradona, de la mano de Dios. Mientras tanto, en el equipo colombiano renunció el médico Gabriel Ochoa Uribe, contratando para 1987 por primera vez al viejo Pacho Maturana, el cual debutó en un amistoso en la ciudad de Medellín el 11 de junio de ese 87. En el estadio Atanasio Girardot se ganó 1-0 frente al equipo ecuatoriano, y después en Guayaquil otra vez contra el equipo ecuatoriano, pero esta vez perdimos 3-0. Y con esto llegamos a la Copa América de 1987, que justamente se organizó en territorio argentino. Y Colombia fue ubicada en el grupo C con las selecciones de Bolivia y Paraguay, pues en esa época eran 3 selecciones cada grupo que jugaban. En la primera jornada Colombia descansó, pero la segunda, el 1 de julio, en el estadio Rosario Central, el Gigante de Arroyito de la ciudad de Rosario, Colombia con goles por primera vez de Carlos el Pibe Valderrama y una vez más Arnoldo Iguarán colocó el partido 2-0, central del partido Gastón Castro de Chile. Y contra Paraguay el triplete fue una vez más de Arnoldo Iguarán, y el central del compromiso fue Francisco La Molina de Argentina, y Colombia, líder con 4 puntos, se clasificó para las semifinales. En esa época de la Copa América quería clasificar por primera vez en la historia con el viejo Pacho a una gran final, y el sueño estaba cerca. El tiempo reglamentario terminó empatado a 0 goles, con la cual se fueron de una vez para tiempo extra, donde al minuto 103 el jugador Bernardo Redín puso el tanto del Colombia, pero después los jugadores Antengo y Vera colocaron la victoria para el equipo chileno, jugando por primera vez una final de Copa América, y el rival iba a ser la selección de Uruguay. Mientras tanto, la Argentina perdió con ese mismo equipo de Uruguay. El partido se jugó en el Estadio Monumental de Núñez, la casa del River Plate. Pero por el partido del tercer lugar, Colombia se llevó la medalla de bronce y doblegó al campeón del mundo. En ese momento, la selección de Argentina sí se vieron las caras, tanto Valderrama como Maradona. Y a los 8 minutos del partido jugado el 11 de julio de 1987, Barrabás Gómez puso el tanto de Colombia. Después, el jugador JJ Galeano, Juan Jairo Galeano. El descuento para el equipo argentino lo hizo Canaglia. Excelente debut del equipo colombiano, precisamente con Pacho Maturana en ese 1987. Ya en el 88 Colombia jugaba más y más amistosos. En el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia se ganó 3-0 a Canadá, pero en la ciudad de Miami derrotamos 2-0 a la selección de los Estados Unidos. Luego, en territorio escocés, más exactamente en la capital, en Glasgow, se empató a 0 con la selección de Escocia. Y después en territorio finlandés, más exactamente en Helsinki, se ganó también 3-1 frente a la selección de Finlandia. Luego en el estadio de Wembley, que en esa época era muy pequeñito, con el tanto de Andrés Escobar de tiro de esquina, Colombia empató a 1 contra la selección de Inglaterra, y después en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de la ciudad de Bogotá, se ganó 2-1 frente a la selección de Uruguay. Bueno, un 1988, digamos, para Colombia muy bueno, porque salió sin una sola derrota en ese año 1988. Con eso siguió así para 1989, con más y más amistosos para el equipo colombiano. Los amistosos del 88 únicamente en marzo, en mayo y en agosto. Y ya en el año 1989, Colombia con más amistosos. En el Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira se ganó 1-0 frente a Perú. Y también en Armenia contra la selección de Chile. Esos partidos se jugaron en el mes de febrero, el 3 y el 5. El 9 de marzo en Barranquilla se derrotó 1-0 una vez más a la selección argentina de Maradona.
En junio en Miami derrotamos 1-0 a la selección de los Estados Unidos y después 3 días contra la selección de Haití 4-0. Y con esto llegamos una vez más a la Copa América de Brasil. Sí, amigos, Brasil organizó la Copa América de 1989 en territorio carioca. Y así como en 1987 en la primera jornada Colombia descansó, pero en la segunda derrotó 4-2 en el Estadio Arena Fontinova de la ciudad de Salvador Bahía a la selección de Venezuela. Con goles, claro, de penalti tenía que ser René Higuita. Al minuto 46 Arnoldo Iguarán y en el minuto 71 el jovencito Anthony el Pitufo de Ávila y otra vez Arnoldo Iguarán. También marcaron por el equipo venezolano el jugador Maldonado Carlos Fabián. Pero en la siguiente jornada, en la tercera, también en el Arena Fontinova, el equipo colombiano con gol del jugador Alfredo Mendoza para el equipo paraguayo derrotó 1-0 a nosotros los colombianos. Después empatamos frente a Brasil el 7 de julio y finalmente no se pudo clasificar a la siguiente ronda empatando a 1 contra la selección de Perú. Una vez más Arnoldo Iguarán y el jugador Irano para el equipo peruano. Y un amistoso más de Colombia en territorio charrúa, en Montevideo, empatando a 0 contra la selección de Uruguay. Y con esto llegamos precisamente al camino rumbo al Mundial de Tierras Italianas en 1990, que comenzó el 20 de agosto, curioso mes después de lo que le pasó a Luis Carlos Galán. El equipo colombiano jugó en el Estadio Metropolitano contra Ecuador y estuvo ubicado en el grupo 2 con Paraguay y Ecuador. Curiosamente, esta eliminatoria es la única sin Argentina, porque claro, la selección de Argentina era el campeón defensor en México 86, con Maradona y compañía. Y en la primera jornada, el 20 de agosto, con arbitraje de Romualdo de Brasil, Colombia con doblete de Arnoldo Iguarán se le ganó 2-0 a la selección de Ecuador. Pero una semana después, la primera piedra en el zapato fue contra Paraguay. En el minuto 48, Javier Herrera puso el primero para el equipo paraguayo. El central del partido, Hernán Silva de Chile. Después, en el minuto 87, empató a Arnoldo Iguarán. Pero después de todo un peleonero que se armó en el terreno de juego en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay, el debutante José Luis Chilaver estaba jovencito. Chilaver, que precisamente colocó el gol de tiro penalti para Paraguay. Ya también había ocurrido así en el año 2000 con Córdoba y demás en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de la ciudad de Bogotá. Después, con arbitraje de Ricardo Calabria de Argentina en el Estadio Monumental de Guayaquil, se empató a 0 contra Ecuador y finalmente en Barranquilla el 17 de septiembre le ganamos 2-0 a la selección paraguaya con arbitraje de Juan Daviel Carnelio. Y Paraguay con Mendoza comenzó ganando en el minuto 45, en el minuto 56 Arnoldo Iguarán y en el minuto 67 el jugador Rubén Darío Hernández. Y faltaba solamente un paso más si es que Colombia quería clasificar al repechaje enfrentando contra la selección de Israel. Hay que aclarar que esta selección era precisamente de la Conferencia de Oceanía. Claro, amigos, precisamente no era de Europa, era de Oceanía. Y el día 24 de septiembre en el Estadio Monumental de Guayaquil, con arbitraje de Arnoldo César de Brasil, el equipo ecuatoriano eliminó a la selección de Paraguay y claro, se quedó Colombia con el repechaje. Por el equipo paraguayo marcó Nefa. Después los jugadores Aguinaga, Marcetti y Avilés marcaron los 3 tantos del equipo ecuatoriano. Y listo, Colombia jugó el repechaje los días 15 y 30 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y en el Estadio Rabán Han Ramán en la ciudad de Yan, en Tierra Santa, en Israel. Primero ese 15 de octubre frente a la selección israelí, con anotación de Albeiro el Palomo Usurriaga. Colombia se fue arriba con ese tanto en el minuto 73. La ida se jugó en Barranquilla y la vuelta se jugó en Tierra Santa. Pero con el global 1-0, Colombia por fin, después de 28 años de espera, hacía presencia una vez más en la Copa del Mundo en Italia 90 gracias a la dirección técnica de Pacho Maturana, que meses atrás
también le entregó con Atlético Nacional la Copa Libertadores por primera vez para Colombia, con el Atlético Nacional derrotando por penaltis frente al Olimpia paraguayo con Lionel, con Higuita, con Alexis García también, con Andrés Escobar, con el Pipe Pérez, con JJ Carbona, con todos. Y aparte de la selección, se clasificaron también las selecciones de Uruguay y Brasil, y ambos con la selección campeona defensora, la selección de Argentina, estuvieron listos para la Copa del Mundo. Y con esto empezó una nueva década, la del año 90. Pero antes de la Copa del Mundo, que se iniciaba en el mes de junio, Colombia jugó ambos amistosos, que fueron los siguientes. El 2 de febrero perdiendo 2-0 contra la selección de Uruguay. 2 días después, también en Miami, empatando a 1 con la selección de los Estados Unidos, frente a la selección de la Unión Soviética, empatando a 0 goles. Ese partido se jugó el 20 de febrero. Después, en abril, el 17 en Los Ángeles, perdiendo 2-0 contra la selección de México. 22 de abril, le ganamos 1-0 a la selección norteamericana y después, en Chicago, el 4 de mayo, se le ganó 2-1 a la selección de Polonia. El 26 de mayo empatamos en tierras egipcias, más exactamente en la capital, El Cairo, 1-1 frente a la selección de Egipto y 3-1 perdimos en Budapest frente a la selección de Hungría. Y con esto llegamos a territorio italiano. Y la selección colombiana con el viejo Pacho jugó la Copa del Mundo con la siguiente convocatoria. Los porteros eran René Higuita del Atlético Nacional y Eduardo Niño de Independiente Santa Fe. Los defensas, Andrés Escobar, que ahora jugaba en el fútbol suizo con el Young Boys. Por Atlético Nacional, varios defensas, por ejemplo, Gildardo Gómez, Luis Fernando el Chonto Herrera, el Chontico Herrera. También jugaban con León Fernando Villa, José Ricardo Pérez, también estaba Wilmer Cabrera, bueno, también Luis Carlos el Coroncoro Perea y Giovannis Cassiani. Del América de Cali, los defensas, Wilmer Cabrera, como lo habíamos dicho, y Alexis Mendoza. Y por el Junior de Curramba la Bella, la banda El Tiburón, estuvo convocado Carlos Mario Hoyos. Muchos mediocampistas por el equipo colombiano: Gabriel Barrabás Gómez del Deportivo Independiente Medellín, del Montpellier de Francia, el capitán Carlos El Pibe Valderrama, Bernardo Redín del Deportivo Cali, Lionel Álvarez del Atlético Nacional, al igual que Luis el Bendito Fajardo. Del América de Cali, Freddy Rincón y el jugador Miguel Ángel Guerrero. Pero este era delantero. Y también estaban varios delanteros. A eso nos lleva a los delanteros: Carlos Estrada de Millonarios, Miguel Ángel Guerrero, como lo habíamos dicho, del América de Cali y de Millonarios, Arnoldo Iguarán y Rubén Darío Hernández. La Copa comenzó el 8 de junio con el juego inaugural en el estadio Giuseppe Meazza. La sorpresa de Camerún frente a la selección campeona defensora, la selección de Argentina. Y Colombia, un día después, debutó precisamente en Bolonia, derrotando, como no, 2-0 a la selección de Emiratos Árabes Unidos. En el grupo D estuvo ubicada con la Alemania Federal, con Yugoslavia y con la selección de Emiratos Árabes Unidos, que fue precisamente el primer rival. El central del partido fue George Putney de Inglaterra, y Colombia marcó en el segundo tiempo con Bernardo Redín del Deportivo Cali en el minuto 50 y en el minuto 85 Carlos El Pibe Valderrama. 5 días más tarde, también en Bolonia, el equipo colombiano no pudo jugar bien y perdimos 1-0 contra la selección de Yugoslavia. El equipo era dirigido con Ivica Osim. Y el único tanto del partido fue precisamente del jugador en el minuto 75, Davor Šokić. Y el central del partido fue Luigi Angioli, de Italia. Pero otros 5 días más tarde, Colombia llegó a un partido que todos quieren recordar frente a la selección de Alemania en el estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán. Eso fue el 19 de junio de ese 90. Ese equipo alemán era muy difícil de ganarle, digámoslo así, y era dirigido por Franz Beckenbauer. El central del partido fue precisamente el norirlandés Alan Sunday.
y un primer tiempo que precisamente terminó empatado pero a 0 goles. Pero en la segunda parte Colombia tenía que clasificar como tercero por primera vez en la historia a unos octavos de final de la Copa del Mundo si es que quería derrotar, pues justamente terminar primera, pero bueno, eso es cuento chino. El 0 se mantuvo así hasta el minuto 88. En ese momento el jugador Pierre Livaski le estaba entregando la clasificación y la eliminación de Colombia de una vez de la Copa del Mundo de Italia 90. Pero todos tranquilos, porque el empate para el equipo colombiano nace de una jugada en los últimos instantes. Corría el minuto 92 del partido entre Colombia y la selección de Alemania, pues en este partido Colombia se vistió de rojo y la selección alemana con su uniforme tradicional. Presten atención a esta jugada que nace de un pase de Lionel Álvarez que se le entrega al bendito Fajardo. El bendito Fajardo se le entrega al pibe Valderrama. Después se le entrega a Rincón. Rincón se la devuelve al bendito Fajardo, al pibe. Y después Freddy Rincón con una pintada de cara hace la siguiente escena. Una pintada de cara que el arquero no vio, en este caso Bodo Ginger del equipo alemán. Y con esto Colombia salvó la papeleta y con ese golazo de Freddy Rincón que hizo estremecer a más de un país, Colombia se clasificó por primera vez en la historia a los octavos de final del Mundial Italia 90. ¡Qué golazo, Rincón! Recuerdo esa vez que mi papá todavía no había pertenecido, yo nací 12 años después. Sí, amigos, yo soy millennial, yo soy del 2002, nací el 16 de mayo, pero recuerdo que en esa década de los 90 mi papá, recién casado con mi mamá, se volvió loquísimo con esa anotación, se volvió tan loco, que se quedó sin voz, se volvió rojo de la felicidad. Mi papá, que en paz descanse, José René Casas Buenas. Esta es la herencia que nos dejó mi papá. Y esa selección Alemania no la podía creer, ni siquiera Bodo Ginger, ni Livaski, ni siquiera el capitán del equipo, que era Lothar Matthäus. Pero ese gol es tan fácil de recordar porque ya lleva 36 años. Y claro, las acrobacias de René Higuita, claro, los pases también del pibe, eso fue lo que justamente recordamos de aquel 19 de junio de 1990, especialmente mi papá. Ese día se volvió muy loco con esa natación del equipo colombiano. Bendito sea Dios que se hizo justicia en ese partido del estadio Giuseppe Meazza, 19 de junio del 90. Y 4 días después, en el estadio San Paolo de la ciudad de Nápoles, hoy en día, como Diego Armando Maradona, en honor a esa gran figura, a esa leyenda también del fútbol mundial, Colombia enfrentó en octavos de final frente a la selección de Camerún. Un partido que en el tiempo suplementario terminó empatado a 0 goles. Central del partido, Tulio Lanez. Ese árbitro también de Italia. Y muchísimas tarjetas rojas por el equipo camerunés, el jugador André Cana Balclin, también Víctor Nim y el jugador Emil Demsuns y Jules Denis Onana. Y por el equipo colombiano, 2, Luis Carlos el Coloncolo Perea y Barrabás Gómez, Gabriel Jaime Barrabás Gómez. Pero después, una embarrada de José René Higuita puso que el jugador Roger Mila colocaba el 1-0 y el 2-0 en los minutos 105 y 109. Y para despedirse de la Copa del Mundo después de lo que hizo Rincón en ese partido contra Alemania en el Giuseppe Meazza de Milán, fue precisamente en el minuto 6 Bernardo Redín, que querían que Colombia forzara los penaltis y demás, pero no alcanzó. Colombia se despidió de la Copa del Mundo Italia 1990 y por un instante Pacho Maturana dejó de ser el técnico. Y esta fue la historia de Colombia en el Mundial 1990. En Clásicos Mundialistas, aquí en JP Mundial, la próxima semana Colombia y su proceso rumbo al Mundial 1994, la historia del 5-0, lo de Andrés Escobar y demás. Eso lo tendremos la próxima semana, porque JP Stay es Mundial.